Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Buenas tardes, nuevamente juntos, bienvenidos y bienvenidas a tu programa Aprendo en Casa con la Básica Alternativa. Hoy continuamos con la sesión de aprendizaje número 38 de Ciencia, Tecnología y Salud, CTS, y Desarrollo Personal y Ciudadano, DPC, para el segundo grado del ciclo intermedio. Esta sesión lleva por título Clasificamos los desastres en el Perú. Escucha con atención. Luego de poner en práctica el lavado de manos, cuidado de tus seres queridos y manteniendo todo limpio y ordenado, te ubicas en ese lugar cómodo de siempre, donde me escuchas atentamente. Ten a la mano tu cuaderno, portafolio u hojas bond y lapicero. Y no te olvides de escribir el nombre de la sesión y la fecha. Y lo más importante, invita a tus familiares a escuchar contigo la sesión. Iniciamos. Empezamos recordando lo que trabajamos en una clase anterior acerca de los acontecimientos registrados en la historia de los desastres en el Perú, que fueron eventos de crisis y cataclismo, ¿verdad? Bien, respondamos a las siguientes preguntas. ¿Qué tipos de desastres naturales recuerdas que ocurrieron en el Perú? ¿Esos desastres que recuerdas habrían dejado consecuencias? ¿Viviste alguna experiencia de desastres? No olvides tomar nota de tus respuestas. En el transcurso de la sesión contrastaremos tus respuestas. Bien. ¿Creen ustedes que solo ha habido desastres naturales? ¿Habrán ocurrido otras cosas que afectaron a lo largo de la historia del Perú? ¿Qué son pandemias? ¿Se habrá dado algún otro tipo de pandemia en el Perú aparte del COVID-19? Interesante estas preguntas, ¿verdad? Tomen nota de sus respuestas, por favor. ¿Qué les parece si hoy elaboramos un organizador gráfico donde clasificaremos los desastres ocurridos en el Perú a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta lo más resaltante? Recordamos a nuestros oyentes que la clase que se está emitiendo corresponde al segundo grado del ciclo intermedio en la modalidad de educación básica alternativa. Escucha atentamente esta información y toma nota de los puntos más resaltantes o importantes. ¿Qué son los desastres naturales?
Se llaman desastres naturales a los cambios repentinos y violentos del medio ambiente, causante de significativas pérdidas materiales y de vidas humanas, producto de accidentes ambientales que no son ocasionados directamente por la mano del hombre, tales como terremotos, tsunamis, vaguadas, etc., ¿no? Del mismo modo, podría alegarse que los desastres nunca son del todo naturales, sino que se deben en cierta medida a la mala planificación o falta total de ella, imprudencia o destrucción ambiental de las sociedades humanas. No debe confundirse los desastres naturales con los desastres medioambientales, en los cuales un elemento específico contamina, degrada o destruye una determinada instancia del medio ambiente. Vamos a ver las causas de los desastres naturales. Las causas de un desastre natural no siempre son determinables o simplemente responden a factores ambientales que resulta imposible predecir, pues, ¿no? Así es posible explicar que los terremotos se deben al movimiento de las placas tectónicas terrestres o marinas también, ¿no? Pero no cuándo ni dónde se producirá el siguiente terremoto o de cuánta intensidad será. Bien, para ello ya tenemos información de los desastres en una clase anterior, ¿recuerdan? Ahora nos falta la clasificación de los desastres naturales. ¿Y cómo lo haremos? Identifico un problema. Para identificarlo, nos formulamos la siguiente pregunta. ¿Qué desastres naturales han ocurrido en el Perú? Paso 2. Planteo mi hipótesis. ¿Qué son las suposiciones para las preguntas del problema? Entonces, plantean sus hipótesis, dando respuesta a la pregunta establecida anteriormente, mencionando los desastres naturales que conocen y ocurrieron en el país. Escriban en su cuaderno los nombres de los desastres naturales que tú conozcas o que hayan ocurrido en tu contexto. Describe un poco cómo fueron. Paso 3. Experimento. Recojo de información escrita y oral de familiares o abuelos para comprobar si lo escrito en su cuaderno acerca de los desastres naturales en tu comunidad son correctas. Ahora sí, escuchemos la siguiente información. Clasificación de los desastres naturales. Los desastres naturales pueden clasificarse conforme a su naturaleza en deslizamiento de masas. Se llama así a los aludes, a avalanchas y otras formas de deslizamiento o corrimiento de masas terrestres como piedras, montañas de tierra, lodo, etc. Los fenómenos atmosféricos, aquellos derivados de condiciones atmosféricas o del clima, como pueden ser la sequía o las tormentas eléctricas, las ventiscas o los huracanes. Desastres biológicos, las pandemias y otras proliferaciones desordenadas de algunos organismos por encima de los demás, ocasionándoles la muerte en masa, como pudo ser la peste negra en la Europa medieval. Las erupciones volcánicas ocurren cuando el magma hirviente de las capas profundas de la Tierra brota hacia afuera a través de los volcanes, conformando nuevas capas de la superficie terrestre y quemando todo a su paso, pues, ¿no? Los fenómenos espaciales se refiere a la caída de objetos desde el espacio sideral, como fue el caso del meteorito que impactó en Yucatán, México, y que supuestamente habría extinguido a los dinosaurios. Incendios forestales.
A menudo, la sequía y el intenso sol, cuando no la presencia de residuos de vidrio y de otros materiales que sirven para concentrar los rayos solares, desencadenan enormes incendios que pueden devorar hectáreas de pastizales o incluso bosques a su paso, como lo ocurrido en Chachapoyas, ¿no? El incendio forestal que hubo ahí. Terremotos son movimientos violentos o desordenados de la corteza terrestre por acción de los movimientos tectónicos de la superficie terrestre. Pueden ser leves y ocasionar poco daño o ser verdaderos sacudones que hacen colapsar edificios y montañas, ocasionando otros desastres subsiguientes. Los tsunamis o inundaciones, a menudo fruto de terremotos o de abruptos cambios climáticos, como pueden ser las vaguadas, las tormentas, etc. Los tsunamis y las inundaciones respectivamente lo aniegan todo a su paso, acumulando masas de agua que al liberarse puede arrastrar todo a su paso o simplemente sumergirlo, arruinando cosechas y destruyendo poblaciones. Interesante, ¿verdad? Bien, teniendo en cuenta la información que acaban de escuchar, revisan en su cuaderno los nombres que escribieron de los desastres naturales y lo comparan con las definiciones que acaban de escuchar. Si tienen algo que agregar, lo hacen y también anotan las que se dieron en su comunidad y tú no lo pudiste escribir. No te preocupes, vamos a recordarlo. Los desastres naturales pueden clasificarse conforme a su naturaleza en deslizamientos de masas, fenómenos atmosféricos, desastres biológicos, erupciones volcánicas, fenómenos espaciales, incendios forestales, terremotos, tsunamis e inundaciones. Muy bien, ¿ya tienen registrada la información en su cuaderno? Ahora continuamos. Paso 4. Elaboro mis conclusiones. Tengo que dar respuesta de acuerdo a mi experimento a la pregunta que planteé en mi hipótesis. Ahora sí, escriban en su cuaderno. En muchos casos, las acciones humanas pueden conducir a desastres naturales o pueden aumentar su frecuencia. Esto no significa que sean su responsabilidad directa, pero sí que no han tomado las medidas para disminuir los riesgos, sino todo lo contrario. Por ejemplo, el incremento en las márgenes de contaminación atmosférica conduce al efecto invernadero y al calentamiento global que hoy en día vivimos, ¿no? Que incide en el clima, acarreando sequías, tormentas huracanadas, inundaciones y otros fenómenos parecidos que a menudo ocurren fuera de temporada, tomando a la humanidad por sorpresa, como lo que ocurre en la selva peruana, los oleajes de friaje, ¿no? Hay temporadas de friaje que para la selva es completamente extraño. Muy bien. Es importante mencionar, estimados oyentes, que la clase que se está transmitiendo corresponde al segundo grado del ciclo intermedio en la modalidad de educación básica alternativa. Continuamos. Excelente. Ya hemos conocido sobre los desastres naturales en el Perú. También han escrito en su cuaderno sobre los desastres naturales que conocen y que ocurrieron en su contexto.
Ahora vamos a elaborar un organizador gráfico. Les recordamos que en las clases anteriores ya hemos elaborado organizadores gráficos. Hoy vamos a seguir practicando teniendo en cuenta las siguientes indicaciones. Para ello, tengamos a la mano cuaderno, lapicero y regla. ¿Ya estamos listos y listas? Primero, veamos qué organizador realizaremos, dado el tema, trabajaremos un organizador gráfico. Segundo, identificamos qué título le vamos a poner a nuestro organizador gráfico. Recordamos lo que se nos propuso trabajar en esta clase al inicio, la clasificación de los desastres naturales en el Perú. Por ende, este es nuestro título. Lo escribimos en el centro de la hoja o del cuaderno. Además, organizamos las ideas. Tercero, identificamos los elementos que vamos a clasificar sobre los desastres naturales. Ya quedó definido el título para nuestro organizador. Dibujamos nuestro organizador y escribimos en cada una de ellas los desastres naturales que hemos clasificado. Cuarto, agregamos información de cada desastre natural clasificado a nuestro organizador. Para poder escribir esta información, revisaremos nuestros apuntes de la sesión y lo organizaremos. Los desastres naturales pueden clasificarse conforme a su naturaleza, nos dicen, ¿no? Sobre los deslizamientos de masas, fenómenos atmosféricos, desastres biológicos, erupciones volcánicas, fenómenos espaciales, incendios forestales, terremotos, tsunamis e inundaciones. Muy bien, organicemos esta información en el organizador gráfico que elegiste y estás construyendo. ¿Ya tienes tu organizador gráfico? Revísalo, dale una mirada para ver si tiene las características que queremos que tenga el organizador gráfico. ¿Revisaste? Pues ahora hagámoslo juntos. El organizador gráfico tiene un título. ¿Aparecen ordenados todos los procesos? ¿Los textos resumen cada paso? ¿Pusiste, por ejemplo, en qué consiste el deslizamiento de masas? ¿Qué son los fenómenos atmosféricos? ¿La terminología usada es correcta y adecuada al tema? ¿Se lee y se entiende sin problema tu organizador? Si estás conforme con tu trabajo, has logrado elaborar un organizador gráfico con mucho éxito acerca de la clasificación de los desastres naturales ocurridos en el Perú. Después de haber construido esta nueva información para ampliar lo aprendido, les voy a pedir que elaboren un organizador visual sobre la clasificación de los desastres naturales ocurridos en tu comunidad o región en los últimos años. Pero no olvides tener en cuenta para su elaboración los pasos que hemos realizado el día de hoy.
las secuencias, cómo lo tienes que hacer, que tenga un título, que sea clara, que en cada información que des haya un texto comprensible. Para finalizar nuestra sesión, es necesario que reflexionemos oralmente con tu familia sobre las siguientes preguntas. ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Qué es lo que te pareció más importante? ¿Para qué te serviría conocer y clasificar los desastres naturales ocurridos en el Perú? Es momento de despedirnos. Que Dios los bendiga. Nos escuchamos en la próxima experiencia de Aprendo en Casa con la Básica Alternativa. Buen día, familias. Esto es Aprendo en Casa. Hoy quiero compartirles una serie de guías y recursos para cuidarse y cuidar a sus familias, sobre todo en este periodo de aislamiento social, asegurando así el bienestar de todas y todos. Bienestar es un concepto que implica mucho más que la falta de enfermedades, y se ve afectado por nuestro cuerpo y nuestra mente. No solamente por lo que comemos, sino también por lo que sentimos, pensamos o hacemos. Es importante una convivencia armoniosa en la familia, que promueva una comunicación de respeto y relaciones saludables, que permitan una convivencia con una rutina organizada, donde todos podamos cooperar. Esta situación puede ser una gran oportunidad para que conozcan mejor a sus hijas e hijos. De acuerdo a su edad, pueden jugar con ellos, conversar o escucharlos, y que este tiempo no sea interrumpido por el uso de celulares, televisión, etc. Pueden fortalecer los vínculos de familia, favoreciendo la autonomía para la supervivencia y el bien común. Este es un gran momento para darles mayores responsabilidades a sus hijas e hijos. De acuerdo a su edad, ellos pueden hacer diversas tareas. Aprovechen que están en casa para que los puedan apoyar y monitorear. Y en aquellas tareas que no puedan hacer solos, pueden acompañarlos o incluso hacerlas juntos. Entre 2 y 3 años, pueden comer con la cuchara, guardar sus juguetes luego de usarlos, doblar algunas prendas de vestir, etc. Entre 4 y 6 años, pueden vestirse solos, ordenar su cama, peinarse, etc. A partir de los 7 años, pueden asearse, vestirse, preparar algunos platos sencillos como ensaladas de frutas y otros que no impliquen usar fuego. A los adolescentes se les puede dar rutinas preestablecidas acordadas previamente con ellos. Los temas que se desarrollarán en la sección de recursos son empatía, conciencia emocional y manejo de emociones, afrontamiento del estrés, manejo de conflictos en el hogar y orientaciones para garantizar la seguridad y protección de sus hijas e hijos, entre otros. Esta es una oportunidad para afrontar este desafío juntos, y es responsabilidad de todas y todos como individuos, familias y partes de una comunidad el cuidarnos. Tenemos que pensar en la gran familia que somos como país. Con el apoyo de UNICEF. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.